La noticia más importante de esta semana, tal como informaron los principales medios nacionales y locales, la dio el ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo Batters, cuando hizo público que la jueza del primer juzgado civil de Cusco, Sandra Contreras Campana, declaró infundada la demanda de Roxana Abril Núñez, ciudadana que por años reclamaba la propiedad de la ciudad inca de Machu Picchu y del terreno en que los incas construyeron la ciudadela. Por su parte, el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, arquitecto Freddy Escobar Samayoa, dijo que esta sentencia marca un hito histórico muy importante para el Perú y felicitó a todo el equipo de profesionales que batallaron durante largos años hasta conseguir este fallo que nos consolida como propietarios de nuestro ícono de identidad peruana, Machu Picchu. Es muy importante y marca un hito, llamémoslo histórico, porque aparte de estas pretensiones, podemos decir que a partir del día de ayer el Perú es propietario ineludible, ¿no es cierto?, del conjunto arqueológico de Machu Picchu, del parque y sus áreas adyacentes. Este juicio ha durado muchísimo tiempo y lógicamente el Estado peruano se ha defendido. Quien ha jugado un papel importante en este juicio ha sido la Dirección Desconcentrada a través de sus técnicos. Hay que reconocer el trabajo del doctor Chafloque, quien ha estado permanentemente representando a la Dirección Desconcentrada de Cusco en este tema, y podemos decir ahora que el Perú sí es propietario definitivamente de este importante conjunto monumental. Sí, en efecto, todo juicio es apelable, pero nosotros confiamos en la probidad, ¿no es cierto?, de los jueces futuros en las instancias correspondientes, a efectos de que, pues, entre comillas, le diremos que se pongan la camiseta del Perú, ¿no? Creo que esto es una cosa muy importante y un sitio tan emblemático, tan importante a nivel mundial, no puede dejar de protegerse a través de nuestra justicia. Pero ¿cómo fue posible que los terrenos donde se ubica Machu Picchu hayan tenido propietarios luego de la época inca? Donato Amado, historiador del Parque Arqueológico de Machu Picchu, nos ilustra sobre el proceso histórico de la tenencia de tierras de Machu Picchu en el periodo inca, colonial, virreinal, republicano hasta nuestros días. Importante información que todo cusqueño y peruano debe conocer. Es necesario señalar que en el periodo de los incas, el espacio de Vilcabamba es integrada, es articulada al estado del Tahuantinsuyo, al estado del Cusco, por Pachacutic Inca Yupanqui. Él conquista todo lo que es el Vilcabamba. Y para el manejo administrativo, para la gestión del espacio del Gran Vilcabamba, se construye un centro administrativo, político y religioso que es Machu Picchu. Es un centro administrativo, político, religioso de los incas, desde donde se gobierna, desde donde se administra todo el Vilcabamba. Por consiguiente, la documentación colonial, incluso toda la información cronística del siglo XVI y XVII, señalan que ese espacio es un centro administrativo político. No de ninguna manera como se ha tergiversado, como propiedad privada de Pachacutic Inca Yupanqui, como mausoleo del Inca Pachacutic, de ninguna manera, sino es un centro administrativo político religioso. Cuando llegan los españoles, en el siglo XVI, la primera institución que se establece en función a Machu Picchu o Picchu es la encomienda. ¿Qué significa la encomienda? La encomienda significa una percepción del sistema de tributo en especies y en moneda. Es decir, el encomendero de Machu Picchu, Hernando Pizarro, Arias Maldonado el Rico, perciben el tributo en especies y en moneda. Desde 1539 hasta el año 1572,
que la documentación en verdad va hasta el año 1594. ¿Qué significa encomienda en Machu Picchu? En donde el encomendero no es propietario de las tierras. El encomendero solo percibe el sistema de tributación en especies, en moneda. Es decir, no tiene jurisdicción sobre las tierras el encomendero. Por consiguiente, en ese momento, el indígena de Machu Picchu, para pagar el tributo, tiene que sembrar coca, tiene que cultivar, tiene que plantar árboles frutales de la tierra como pacay, lucma, chirimoya, guayabas, ¿no? Y con esos productos paga el tributo al encomendero. En el año 1572, don Francisco de Toledo, el virrey, ordena la fundación de la ciudad de San Francisco de Vitoria de Vilcabamba. Y para la dicha fundación ordena también que se reclute indígenas de las 8 parroquias de la ciudad del Cusco. Y en ese año se reclutó 51 indígenas de las 8 parroquias de la ciudad del Cusco. Esos 51 indígenas fueron trasladados a Vilcabamba para la creación de la ciudad de San Francisco de Vilcabamba. Esos 51, por disposición del virrey, recibieron tierras en Intihuatana, Pitupuquio, Lucmabamba, Suriray, Patallacta, no en Llactapata, en Patallacta, Suriray Alto, Suriray Bajo, Chayhuachaca, Palcay, Pitupuquio, Salcantay, todo lo que es Lucrepata, que ahora llamamos Uñayhuayna, Puyupatamarca, que en ese momento se llamaba Yunca Pata Mayaucasa, Inca Hermana Sayajmarca. Y para repartir tierras, en ese momento también dispone que se den títulos. Quiere decir, entre el año 1572 y 1848, la posesión sobre las tierras de Machu Picchu, de todas las áreas que he señalado, es una posesión continuada de los descendientes herederos de los 51 indígenas. De manera que en esos documentos están muy bien señalados el límite de las tierras de los indígenas, de los 51 indígenas de Machu Picchu. Siglo XVIII sigue. Estos 51 indígenas, los descendientes de estos 51, están explotando madera, el cedro, que tenemos el nombre del cedrobamba. El cedrobamba actual es diferente al cedrobamba de Yanacocha o Sayajmarca. Hay un cedrobamba. Quiere decir que en ese espacio había cantidad de cedro que han sido trasladados para el Cusco. En Vilcabamba hay cantidad de cedro. Y de manera que llegamos al año 1849, en donde la última familia sobreviviente, anciano, don Valentín Uzcamaita, deja donado a su padrino de matrimonio todas las tierras Intihuatana, Machu Picchu, Huayna Picchu, Lucrepata, Puyupatamarca, es decir, hasta Salcantay, Humantay, Choquetacarpo, y todo eso aparece donado en esas tierras. Mariano Santos. Entonces, de acuerdo al título de tierras otorgado por Toledo, amparado y ratificado en el año 1662, esas tierras eran indígenas y por consiguiente no podía ser donada a nadie. Fíjense el documento del año 1849
1848 por el título de 1662 es invalidada. Mariano Santos quiso tomar posesión, no pudo, no lo permitieron, el Ayllo Cañari de Patallacta no le permitió. A partir del año 1848 hasta el año 1944 se produce para mí, desde el punto de vista histórico, el proceso de despojo de tierras. En el año 1861-62, Ramón Nadal adquiere las tierras de la hacienda de Silque por vía de compraventa. Pero aquí hay que aclarar bien claro. Hasta ese año, la hacienda de Silque no llegaba a Aobamba, sino solamente llegaba a los límites establecidos en el título de los indígenas del año 1662. La pregunta lógica es, ¿qué hizo Ramón Nadal para incluir las tierras de Machu Picchu, Intihuatana, Lucrepata, Fuyupatamarca, Inca Armana, hasta Salcantay, hasta Obamba? ¿Cómo lo incluyó dentro de la hacienda de Silque? No hay un documento de transferencia ni de Oscamaitas ni de Mariano Santos. Pero otro aspecto importante que también es importante reivindicar son las tierras que hoy muy mal llamamos Llactapata. En ese momento se llama Patallacta. Y ahí también la pregunta es cómo la hacienda de Huadquiña incluyó las tierras de Suriray Bajo, Suriray Alto, Lucmabamba, Patallacta, hasta Michihuañusca, hasta Omantay. ¿Cómo se incluyó? Por otro lado, es decir, aquí el papel fundamental de despojo, de usurpación de tierras de parte del hacendado Silque y de parte de Huadquiña fueron muy evidentes en el siglo XIX. El año 1896, 97 es importante porque en ese momento los herederos de Ramón Nadal se distribuyen. Hay una división y partición de bienes. En esa división, a una de las familias toca lo que es Intihuatana, Machu Picchu, ya tenían posicionados para esa fecha. Pero en los años 1907-8 hay una transferencia de la familia Nadal a la familia Ferro, a la familia Abril. Pero hasta el año 1941 no estaba conocido lo que ahora llamamos Lucrepata, o ahora lo que ahora llamamos Uñayhuayna. En ese momento se están produciéndose el descubrimiento. Pero hay un caso que es extraordinario y paradójico, es que cuando el patronato arqueológico manda a constatar el descubrimiento de una ciudad nueva en el Cerro Sanabria, y va una comisión a constatar cuál es esa ciudad de Sanabria o el Cerro Sanabria. ¿Y cuál era esa ciudad? Era el cerro, lo que después se va a llamar Sayajmarca. ¿Y por qué se llama Cerro Sanabria? Porque allí uno de los descendientes de los 51 indígenas trasladados de la ciudad del Cusco se llamaba Don Sanabria Cascorrayo. Él tenía posesionado ahí sus tierras. En memoria de la posesión de esas tierras, de ese indígena, de ese curaca principal de Vilcabamba,
se llamó Cerro Sanabria en el año 1941. ¿Por qué no tenía conocimiento el señor Abril Oferro de los nombres originales en ese momento? ¿O había alguna intencionalidad de borrar los linderos originales que se planteaban en el título? Puyupatamarca en ese momento, los años 1940, se está descubriéndose. Huiñayhuayna se está descubriéndose. Julio Cetello va a poner el nombre de Huiñayhuayna, eternamente joven, para eternizar su opinión, el nombre que pone Julio Cetello. Para finalizar y para no extendernos más esta entrevista tan interesante, es hacia los años 1953, Uriel García, historiador y abogado, ya denunció 1953 que un arqueólogo extranjero y peruano exprofesamente están cambiando los nombres originales de las tierras, porque de acuerdo al título de tierras del siglo XVII, XVIII, tenían otro nombre. ¿Por qué se cambió? Entonces, de manera que lo que podemos destacar ahora es que el Estado ha reivindicado las tierras de Machu Picchu. ¿Por qué? Porque eran tierras indígenas de Vilcabamba, que Toledo, en representación de la corona real, otorgó el título. Entonces, de manera que es otra instancia cómo podía el Estado expropiar las tierras indígenas que eran anteriormente. De manera que sí, esto es la lógica del proceso de la tenencia de tierras desde el siglo XVI hasta el siglo XX, que en verdad creo que es importante destacar el valor histórico del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, que es patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Ahora que tenemos claro la cronología histórica de los poseedores de Machu Picchu, resaltamos la importancia de esta victoria judicial para el Cusco y el Perú, la misma que declaró infundada la demanda de la familia Abril, realzando así el compromiso y responsabilidad que tiene la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco con nuestro ícono de identidad más importante y patrimonio cultural de la humanidad, Machu Picchu.